vamos a ver un poco más sobre los tipos de datos de números de Python. Vamos a ampliar un poco lo que ya hemos visto de números en el stream de tipos de datos. Vamos a hablar algo de booleanos y van a entender por qué lo pongo dentro de números. Enteros, flotantes, vamos a ver los operadores, o sea, qué operaciones podemos hacer con estos tipos de datos. Vamos a ver lo que es la asignación aumentada y vamos a ver también lo que es el casteo y lo que es el redondeo y por qué el redondeo está bueno. Vamos a empezar con los booleanos. Los valores booleanos vimos que podían ser true o false, o sea, verdadero o falso. De esto, lo más importante es que se acuerden que tanto true como false empiezan con la primera letra en mayúscula, porque si lo ponemos todo en minúscula nos va a dar un error. True es verdadero y si vamos a lo que le corresponde como número, va a ser 1. Y false va a ser 0. ¿Sí? Entonces podemos hacer una conversión que se llama implícita. No estamos directamente diciéndole, mira, queremos que seas de tal tipo de dato, sino que vamos a usar, por ejemplo, true o una variable que tenga un booleano y le ponemos, por ejemplo, como se ve acá, true más 5. Y esto nos va a dar 6. ¿Por qué? Porque va a tomar implícitamente el valor entero de true, que va a ser 1, y se lo va a sumar a 5, nos va a dar 6. La conversión explícita, y esto vale para todos los tipos de datos, la explícita, ¿sí? La hacemos usando una función. En este caso, la función int, que nos devuelve el valor entero. ¿Sí? Si hacemos int true, nos va a dar 1. Bien, bueno, vamos a seguir con los números enteros. Para los números enteros, en Python, el límite va a ser la memoria. Para los que vengan de otros lenguajes y hayan visto que aparte de la clase int tenemos short, tenemos long, bueno, en Python un entero es un entero. ¿Sí? No hay short, no hay long, no hay... Y el límite de un entero va a ser el límite de la memoria que tengamos. Si queremos poner, no sé, 700 elevado a 700, podemos sin problema. Los números no pueden comenzar por cero. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos un número por cero, Python debería darnos un error. Vamos a ver un poco de esto en código. ¿Sí? Vamos a ver primero lo que pasa cuando casteamos un true o un int. Si yo pongo int true, lo que nos va a mostrar, como les decía hoy, es 1. Si ponemos int de false, nos va a dar 0. Si ponemos true, habíamos dicho más 5, nos va a dar 6. Era lo que habíamos visto de los booleanos. Bien, ahora si yo hago 600 por 500, no hay problema. Si yo hago 600 elevado a 600, tampoco va a haber problema. ¿Sí? También dijimos no pueden comenzar por 0. Si yo hago esto, me va a dar un error. ¿Sí? Python no nos permite empezar un entero con 0. Y también en el error nos dice por qué. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando empezamos por 0, busca la O para devolvernos un valor octal. Por ejemplo, si yo pongo 0O 15, nos va a dar 13, que es el valor octal de 15. ¿Sí? O sea, el valor entero 13 se representa como 15, como un octal, y tenemos ese problema. Por eso no nos deja Python empezar los números enteros con 0. Algo que nos puede complicar después. Y después tenemos
que podemos usar guiones bajos para mejorar la visibilidad. ¿Sí? O sea, yo puedo poner 3500, bárbaro. También puedo hacer esto, 3 barra guión bajo 500. El intérprete lo va a imprimir igual, pero para números más largos, por ejemplo, no sé, 3.500.152.000, para nosotros es mucho más sencillo leer el número con los guiones bajos que sin los guiones bajos. Si al intérprete de Python le da igual los guiones bajos, o sea que está bueno para que el código quede más lindo, más fácil de leer, que es, bueno, de lo que se trata Python, de que sea lindo de leer. Después tenemos los flotantes. Los float sí tienen un límite y lo podemos consultar, así que vamos a ver cuál es el límite de los flotantes. Necesitamos importar sys, ¿sí? Y tenemos sys.float info.min para el menor, que ahí nos dice el valor, y sys.float-info.max para el mayor. Entonces, los límites para un número float están dados por este número con un exponente entre menos 308 y más 308. Bueno. Vamos a ver cuáles son los operadores. Los operadores son los operadores aritméticos comunes, ¿no? La suma, ahí tienen un ejemplo al lado de cada uno, la resta, multiplicación, división flotante. División flotante, ¿qué quiere decir? Que el resultado nos va a dar un número flotante que puede ser muchísimo. En cambio, si usamos barra barra para dividir, nos va a dar solo la parte entera. Nos va a dar solo la parte entera, no va a redondear la parte entera. Eso es importante. Después tenemos el operador módulo que nos va a dar el resto. Ahora los vamos a ver. Y después tenemos para potenciación, o sea, el exponente. Vamos a ver un poco esto de la división. Si yo divido 7 entre 2, división común, con coma, nos va a dar 3,5. Si yo divido 7 entre 3, ahí nos va a dar algo más largo. Bien, si yo hago esto, nos va a dar solo 2. ¿Sí? Se va a olvidar de la parte decimal, el resto. Y el resto lo podemos obtener con el módulo 1. Básicamente. Después, el resto de los operadores, yo creo que son los normales que usamos todos los días, no hace falta. Igual después les voy a dejar muchos ejercicios para que practiquen esto. La prioridad de los operadores. Básicamente lo mismo que en matemáticas. ¿Sí? La mayor prioridad es para los paréntesis. ¿Sí? Siempre vamos a resolver primero lo que esté entre paréntesis, después lo que esté fuera de paréntesis. La segunda prioridad es para los exponentes. Si tenemos algo elevado a algo, eso es lo que vamos a hacer primero. La tercera prioridad para la multiplicación, la división y el módulo. Y lo de menor prioridad es la suma y la resta. A ver si se acuerdan aquello que nos decían en el liceo de separar los términos y todo eso. Bueno, la prioridad de los operadores. La asignación aumentada básicamente nos permite, ahí abajo tenemos los ejemplos, hacer algo más largo como variable igual variable más un número de una forma más compacta, más cómoda, que va a ser variable más igual número. Esto, así como lo hacemos con el operador de suma, lo podemos hacer con cualquier otro operador. No tiene más ciencia. Queda más lindo, es más cómodo, cuestión de gusto.
Y por último vamos a ver lo que es el casteo. ¿A qué le llamamos casteo? Bueno, le llamamos casteo a convertir algo de un tipo de dato a otro tipo de dato. Lo vemos, por ejemplo, cuando le pedimos información a un usuario por consola, nos, eso, si lo asignamos directamente a una variable, lo va a tomar como un string, como una cadena de texto. Si le estamos pidiendo un número, vamos a tener que usar el int o el float para castear, o sea, para convertir explícitamente ese valor que tomamos como una cadena de texto en un número. ¿Hasta ahí? Bien. Ahora, cuando casteamos un número, flotante o un entero, lo que hacemos es cortar la parte decimal, descartarla. Bien, entonces, si yo tengo un 3,8 y casteo, me voy a quedar con un 3. Cuando en realidad a mí me interesaría más quedarme con un 4, porque si tengo un 3,8, un 4 va a ser más bueno. Para esto, Python nos da la función round. Esta función lo que hace es redondear. Y podemos redondear tanto a un entero como a un número flotante. Y ahí le podemos especificar cuántos números después de la coma queremos tener. Vamos a ver un ejemplito de esto. Tenemos, por ejemplo, a igual el ejemplo que decíamos 3,8. ¿Sí? Ahora, si yo muestro a 3,8. Vamos a ponerle más decimales a en realidad. Vamos a hacer que a sea igual a 3.8156,7, porque se me ocurrió. Bien, ahí tenemos un número con 6 decimales. Bien, si nosotros le decimos que nos muestre, que convierta a un entero, nos va a mostrar 3. Y como decíamos hoy, 3,8 es más un 4 que un 3. Bueno, cuando casteamos, como dijimos, cortamos la parte decimal y nos quedamos solo con la entera. Y ahí es donde tenemos al amigo round. Si mostramos el redondeo de a, nos va a dar efectivamente 4. Ahora, no quiero solo la parte entera cuando redondeo y quiero que tenga 2 decimales. Bien, usamos round a con 2 decimales. Bien. Y yo les voy a subir después al repositorio estos 10 ejercicios para que vayan haciendo los que quieren, los que no lo hacen, como quieran. Y vamos a hacer alguno de estos ahora. Vamos a hacer... Bueno, vamos a hacer el primero. Vamos a hacer este ejercicio. Resolver una ecuación de segundo grado pidiendo al usuario que ingrese los valores para A, B y C. Bien. ¿Se acuerdan del liceo, de la secundaria, de aquella fórmula para resolver las ecuaciones de segundo grado? Aquella de menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos a por a por c sobre 2a. Bueno, esa ecuación de x igual menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos a por a, menos 4 por a por c sobre 2 por a es la que vamos a usar para resolver esto. Bien. Entonces, primero que nada, ¿qué es lo primero que tiene que hacer nuestro programa? Pedirle al usuario
los valores para A, B y C. Primero le podemos decir que vamos a resolver una ecuación de segundo grado, algo de información al pobre usuario que abrió la aplicación y no sabe qué le está pasando. No, vamos a hacer un print y le vamos a decir bienvenido. Vamos a resolver una ecuación de segundo grado. Representada así. Y ahora sí, le vamos a pedir que nos dé los valores de A, de B y de C mediante un input. Acá tenemos que el usuario nos puede ingresar cualquier cosa, ¿sí? Pero como todavía no hemos visto try ni hemos visto nada, vamos a asumir que el usuario es buena gente y nos va a ingresar como mucho números decimales. Entonces vamos a convertir lo que nos ingrese el usuario a un float. Entonces con un input le decimos ingresa el valor de A. ¿Sí? Le pedimos que ingrese el valor de A, lo casteamos a un flotante y lo guardamos en la variable A. Vamos a hacer lo mismo para B y para C. Bien, entonces tenemos que el usuario ya nos ingresó A, B y C. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Bueno, calcular los dos resultados posibles para esto. Entonces vamos a tener x1 y x2. ¿Sí? Entonces, ¿a qué va a ser igual x1? Bien, si tenemos en cuenta que x es igual a menos b, es igual a menos b, más menos, y esto es lo que nos va a separar x1 de x2, ¿sí? Vamos a poner más, en realidad no sé por qué puse estos paréntesis que no van, más la raíz cuadrada. ¿Cómo hacemos una raíz cuadrada? Bueno, 0.5, o sea, elevamos a 0.5. Esto va a quedar del lado de atrás. Después lo vamos a poner. La raíz cuadrada de b al cuadrado menos, y teníamos que era 4 por a por c. Y bueno, dijimos que esto lo vamos a elevar a 0.5 para obtener una de las partes. ¿Sí? Elevamos a 0.5 para obtener la raíz cuadrada, usamos el más para obtener 1. ¿Sí? En x2 vamos a usar el menos, porque ya dijimos la fórmula es más menos. ¿Sí? Todo esto lo vamos a dividir por 2 por a. Bien, acá calculamos una. Guppy 404, bienvenidísimo. Gracias por ese follow.
Bien, calculamos una de las posibles soluciones y dijimos que la otra va a ser básicamente igual, salvo que en lugar de sumar esto, lo restamos. Bien, acá tengo 3. Vamos a agregar esto a acá como comentario. Entonces, si yo le doy a A un valor de 4, a B un valor de menos 6 y a C un valor de 2, no va a mostrarme nada porque no estoy poniendo que muestre nada bien. Mal yo. Vamos a mostrar esto con un print. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que con F, antes de la cadena, podemos después poner variables dentro de la cadena del print sin necesidad de andar concatenando cosas y que nos dé errores y todo eso? Entonces, ¿qué ponemos? ¿Qué vamos a poner acá? Las dos posibles soluciones son x1 y x2. Están como locos los perros afuera de mi casa. Ahora sí nos tiene que mostrar las dos soluciones posibles. Vamos a correrlo de vuelta. Bien, vamos a correrlo de vuelta. Ingresamos el valor de A. Dijimos que si A era 4, B era menos 6 y C es menos 2, la solución tiene que ser x1 1.0 y x2 0.5. Y nos dio cualquier cosa menos lo que tenía que dar. A ver, ¿qué hicimos mal? ¿Alguien sabe qué hicimos mal? Es algo con los paréntesis. Un error. Tenemos un error porque no tuvimos bien en cuenta esto que vimos en la primera parte de la clase de el orden con el que se ejecutan las operaciones. Nos faltó un paréntesis acá, en esta última parte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es, bueno, calcular esto. ¿Sí? Está calculando esto por un lado, calculando el al cuadrado, después restándole esto al b al cuadrado, bien. Después está haciendo la raíz cuadrada y se lo está restando a b. Pero cuando va a esta parte, está dividiendo por 2 y después multiplicando por a. Cuando yo lo que quiero es que primero multiplique 2 por a y después recién divida. O sea que nos faltó esto, un paréntesis. Ahora sí, vamos a darle de nuevo y ahora sí debería darnos los resultados como deben de ser. ¿Sí? O sea, ingresamos 4, menos 6, 2 y efectivamente nos dice que el valor, la solución posible es 1 o 0,5. Vamos a probar con los otros dos que tenemos. Para A1, B2, C menos 3, los valores tienen que ser 1.0 y 3.0. Y menos 3.0. Bien. Y vamos a probar el tercero. Para A, menos 1, B, menos 2, C, 8, el resultado tiene que ser menos 4 y 2. Bien, menos 4 y 2. No sé si hay alguna duda sobre esto.
Sí, la f en el print es para que lea las variables. Si nosotros usamos esto de la f, podemos incluir en la cadena de texto del print cualquier variable, así entre llaves, y no va a haber problema. Como vimos, como Python es un lenguaje fuertemente tipado en tiempo de ejecución, no nos deja concatenar eh, una cadena de texto con variables numéricas, con variables que no sean de tipo string. Entonces, al usar la f, problema solucionado. Podemos poner variable de cualquier tipo que va a ser una conversión implícita a string para mostrarlo en consola sin que tengamos que estar concatenando el texto con la variable, haciendo el string, el casteo a string de todas las variables que vamos a usar y demás. O sea, yo en particular recomiendo que siempre que va a haber una variable en un print usen la f y bueno. Les recuerdo que la clase que viene, bueno, vamos a estar dando más de cadenas de texto. Lo mismo que hicimos hoy con números, vamos a hacer la clase que viene con cadenas de texto. Así que nada, que la pasen muy bien y nos vemos.